nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos una cordial bienvenida a todos y todas ustedes para hablar sobre un tema importantísimo en este momento. El título es Gaza en el tablero mundial, geopolítica, conflicto y dinámicas internacionales. Y en esta ocasión, quien va a llevar la moderación es el doctor Pablo Ramírez. El doctor Ramírez es investigador de este programa universitario de estudios sobre Asia y África, el PUEA, y él tiene un doctorado de la Universidad de Chulalongkorn University y además lleva el módulo del sudeste asiático en el diplomado en estudios sobre Asia. Doctor Ramírez, le paso el micrófono para que lleve a cabo la moderación de este evento. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Girón. Bueno, es un placer estar esta mañana con ustedes para hablar de este importante tema de Gaza en el tablero mundial, geopolítica, conflicto y dinámicas internacionales. Estamos acompañados esta mañana por tres especialistas en el tema. Como saben, este es un conflicto que lleva décadas desarrollándose y la escalada de violencia que se ha vivido desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 a el día de hoy, pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Vemos también una pasividad por parte de las grandes potencias occidentales y la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos ciertamente va a cambiar una vez más la geopolítica y las influencias en esta zona. Es por eso que hemos juntado a este panel de expertos. Vamos a empezar con la doctora María Cristina Rosas, que va a presentar las gestiones de Estados Unidos en las distintas administraciones, de Carter a Trump en la región, y me permito leer su semblanza. La doctora María Cristina Rosas es doctora en Relaciones Internacionales y también doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC, autora de un centenar de libros sobre seguridad nacional, internacional, sanciones, poder suave, diplomacia pública, etcétera. Recibió en 2022 el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales. Así que, doctora, por favor, adelante. Listo, buen día, muchas gracias por la presentación y por la invitación y es un honor compartir este espacio con tan connotados especialistas. Yo titulé mi participación de Carter a Trump, Política Exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Por supuesto que me pueden hacer la observación de que tenemos que hablar de antes de Carter. Si partí de Carter es básicamente por dos razones. Carter fue el gestor de las negociaciones de Campo David que posibilitaron que Egipto se convirtiera en el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel, lo cual marcó un punto de inflexión. También Carter acaba de fallecer a la edad de 100 años, como sabemos, y sin embargo es pertinente señalar, y esto es un poco el plan de la exposición que tengo que hacer en 15 minutos y le voy a rogar a Pablo que por favor me marque muy bien cuando se me esté acabando el tiempo porque yo tengo esta tendencia a hablar, hablar y hablar. Voy a referirme a la posición internacional de Estados Unidos, a tratar de responder si la política exterior de Estados Unidos se va acomodando, si tiene éxito en acomodarse y con esto quiero referirme a que no es lo mismo Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, cuando asume un papel preponderante en Medio Oriente y los europeos que quedaron muy dañados por el conflicto armado declinan en importancia. Estados Unidos va a tratar de contener la influencia soviética en Medio Oriente y va a tener las condiciones para hacerlo. Pero al paso del tiempo vamos a ver a un Estados Unidos menos capacitado, más cuestionado, con menores márgenes de maniobra para poder decidir la suerte y los destinos de Medio Oriente y digamos ese es el quid de mi presentación.
Hablaré brevemente de los acuerdos de Campo David, haré este recorrido también sobre lo que fue la Primera Guerra del Golfo, los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Oslo, el fin de la Guerra Fría en sí, y luego lo que pasa con los atentados terroristas del 11 de septiembre que cambian sensiblemente la ecuación geopolítica de Medio Oriente. Y terminaré hablando de Trump, de su anti-islamismo, tendremos que hablar también de su anti-iranismo y de los famosos acuerdos de Abraham, que como lo hemos comentado en otras oportunidades, en otros foros, a mí me parece que los acuerdos de Abraham tienen una enorme responsabilidad en los sucesos que comentó Pablo hace un momento, lo del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas hace estos arteros ataques contra Israel, y esto es una llamada de atención al hecho de que los acuerdos de Abraham ignoran la situación palestina. Entonces, rápidamente les mencionaría que al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se propuso delinear una arquitectura de seguridad regional con Washington como líder, tomando el lugar que tenían Reino Unido y Francia, y también con la alianza con Israel como, digamos, el lugarteniente de la región, pero también creando alianzas con diversos países de la zona, como por ejemplo vimos en una alianza que fue muy difícil, muy débil, la alianza del Pacto de Bagdad, que también se conoce como CENTO, y que básicamente formó parte de esta red de alianzas de Estados Unidos para la contención soviética y que en este caso se aplicó para la región de Medio Oriente. Pero bueno, digamos ahí Estados Unidos tenía objetivos claros, tenía las condiciones económicas, políticas, de liderazgo para poder llevar adelante una serie de estrategias hacia la región. Sin embargo, nosotros sabemos que al fundarse el Estado de Israel, van a desarrollarse una serie de conflictos armados de palestinos, países árabes contra Israel. Tenemos la guerra propiamente de cuando se funda el Estado de Israel, tenemos la crisis de Canal de Suez, tenemos la guerra de los 6 días y tenemos la guerra del Yom Kippur, solo para citar algunos eventos críticos que desafían a la seguridad internacional y donde Estados Unidos va a buscar contribuir al empoderamiento de su aliado Israel, no sin divergencias. Hubo muchos momentos donde Estados Unidos manifestó reservas respecto a Israel porque consideraba que algunas de las acciones que emprendía Israel podrían enrarecer el entorno geopolítico de Medio Oriente. Por ejemplo, y lo sabemos, el tema del programa nuclear de Israel. Israel posee la bomba aproximadamente desde la década de los 60 y aunque ha aplicado la política de la opacidad donde ni niega ni confirma que posee el secreto nuclear, lo cierto es que esto le confiere un estatus específico en Medio Oriente donde también se ha buscado evitar que otros países de la región adquieran el secreto nuclear. Paso rápidamente a la década de los años 70, a finales de los 70, durante la administración de James Carter, que recordamos por lo menos en los primeros años de su administración, buscó establecer una serie de acuerdos en diversas zonas calientes del mundo, para llamarlas de alguna manera, y bueno, contribuyó a los acuerdos de Campo David, que llevaron, aquí podemos ver a Sadat con el líder de Israel, llevó a que Egipto se convirtiera en el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel. Esto es un hito, pero también tenemos que reconocer que pasó mucho tiempo antes de que otros países árabes reconocieran al Estado de Israel. La primera guerra del Golfo, esa guerra que se gestó cuando Irak invadió Kuwait y se creó una alianza auspiciada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el voto favorable de la que estaba por desaparecer la Unión Soviética. Esta primera guerra del Golfo evidenció la importancia de pactar mecanismos de reconciliación y de cooperación en la zona, y fue así que se produce la Conferencia de Paz de Madrid, auspiciada tanto
por Estados Unidos como por Rusia, y hacia 1993 Estados Unidos nuevamente aparece como el gestor que va a propiciar que se lleven a cabo los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Esto es histórico. Estos acuerdos lograron que cada una de las partes le reconociera al otro el derecho a existir. Bueno, vean hasta cuándo ocurrió esto, hasta el 93, digo, el Estado de Israel se fundó en el 48, sí pasó bastante tiempo, ¿no? Algo importante de estos acuerdos de Oslo es que, si bien es cierto, no muchos países árabes reconocieron al Estado de Israel, el único en esa década fue Jordania en 1994. Lo que sí es cierto es que los acuerdos de Oslo contribuyeron a la normalización de las relaciones de muchos países del mundo con Israel. Y si ustedes observan el cronograma, entre 1991 y 1999, alrededor de 50 países del mundo reconocieron al Estado de Israel. Entonces, los acuerdos de Oslo fueron importantes para normalizar, por supuesto, el reconocimiento de Israel y tratar también de darle un primer acercamiento a la problemática palestina que lamentablemente sabemos no cuajó. Por eso fue necesario buscar otros acuerdos posteriormente. Les comento rápidamente: los atentados terroristas del 11 de septiembre exacerbaron la islamofobia en Estados Unidos y el mundo. Ello contribuyó al deterioro de las relaciones de Estados Unidos con los países de Medio Oriente. Estados Unidos va a emprender una guerra contra el terrorismo, va a ubicar al terrorismo como la mayor amenaza a la seguridad internacional, va a combinar al mundo a que asuma al terrorismo en ese tenor, ¿sí? Como la principal amenaza. Y no solo esto, perdón, voy a regresar, no solo esto, sino que, como recordamos, en octubre de 2001, Estados Unidos inicia una incursión bélica en Afganistán que se va a extender por 20 años y que va a terminar con el retiro de Estados Unidos y sin haber resuelto prácticamente gran cosa, ¿no? De hecho, el Talibán gobierna nuevamente en Afganistán en estos momentos, pero 2 años después de los atentados terroristas, Estados Unidos emprende una cruzada contra Irak, a quien considera un país que promueve el terrorismo, que posee armas de destrucción en masa y desarrolla una incursión bélica. Entonces aquí tenemos dos guerras de alta intensidad, la de Afganistán, la de Irak, encabezadas por Estados Unidos. La guerra en Irak, como sabemos, lleva al colapso del régimen de Saddam Hussein, pero también deja vacíos de poder que posibilitan, por ejemplo, el empoderamiento de otros actores, visiblemente Irán, porque Irak hacía las veces de contrapeso a los iraníes y ya ha destruido el régimen de Saddam Hussein, y la inestabilidad subsecuente que se produce después de la presencia de Estados Unidos en el país genera vacíos de poder, y ustedes saben que en política mundial no hay vacíos que se queden vacíos, ¿verdad? Entonces Irán va a encontrar formas para ir exacerbando sus prioridades y para tener una mayor ascendencia en la región. También Arabia, también Arabia Saudita. Pero bueno, desde ese momento hasta acá, lo que les decía en el inicio de mi presentación, es que me parece que Estados Unidos en estos momentos no ha podido ser el fiel de la balanza en Medio Oriente por varias razones. Una es su incapacidad para crear una nueva arquitectura de seguridad, como lo intentó hacer cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahora no puede articular una arquitectura de seguridad que permita enfrentar desafíos geopolíticos, por ejemplo, el de Irán, o el apoyo de Rusia a Irán. Más aparte, obviamente, no olviden la presencia de inversiones y comercio de China, que es cada vez más importante en la zona. Otro factor a ponderar es la falta de apoyo del electorado estadounidense. Hace algunos meses estuve en un seminario donde se hablaba de cuál es la opinión de los estadounidenses sobre ir a la guerra.
¿sí? Y las nuevas generaciones abiertamente rechazan la posibilidad de ir a la guerra. Y esto tiene que ver con, sobre todo hablando de épocas recientes, los terribles resultados de la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán y también en Irak, donde francamente fueron guerras muy costosas, muy desgastantes. Hay quien dice que esto erosionó incluso la base de poder de Estados Unidos en el mundo por la sangría económica que implicó el financiamiento de estos conflictos, y entonces no hay un apoyo del electorado estadounidense para, por ejemplo, invertir en el empoderamiento a través, por ejemplo, de las armas en Medio Oriente, el empoderamiento de Estados Unidos o de sus aliados en Medio Oriente. Y también otro aspecto que no podemos dejar de lado, al respecto, me gusta mucho el análisis que hace Farid Zakaria cuando habla del mundo post-americano y dice que tan importante es estudiar el presunto declive de Estados Unidos en los asuntos globales, como también el ascenso de los demás. Y lo menciono porque en la región de Medio Oriente hemos visto el ascenso de varios países como Arabia Saudita, como Turquía y Egipto, que francamente limitan los márgenes de maniobra de Estados Unidos en la zona. Entonces creo que estos factores son importantes a ponderar para entender por qué Estados Unidos tiene una posición desventajosa en la región y bueno, este deterioro de la posición internacional de Estados Unidos ha hecho que Washington no pueda disuadir a sus rivales estratégicos, o sea, no puede disuadir a Rusia, ¿no? A China tampoco, como tampoco puede apoyar a los países amigos o aliados de la región con medidas económicas, políticas y diplomáticas apropiadas. Entonces, creo que el momento de Estados Unidos es bastante incómodo, pero digamos, Estados Unidos sigue haciendo cosas. En la primera administración de Donald Trump, y aquí lo pueden ver, 4 países árabes e Israel firmaron los famosos acuerdos de Abraham con el fin de normalizar las relaciones bilaterales. Este es otro hito porque desde 1994, cuando Jordania normalizó relaciones con Israel, no había sido posible que otros países árabes reconocieran al Estado de Israel. Los estados árabes que participaron uno por uno, no fue una negociación de bloque, participaron uno por uno en la normalización de las relaciones diplomáticas fueron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. De hecho, antes del 7 de octubre estaban trabajando Arabia Saudita e Israel para normalizar relaciones, algo que visiblemente irritó a Irán, y dicen que ese fue otro factor que aceleró, digamos, la incursión de Hamas y los ataques contra Israel. Todo este proceso fue supervisado por la administración estadounidense, en particular por Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que ahora sabemos, ahora se está divulgando mucha información a propósito de lo de Gaza y seguramente los colegas hablarán más ampliamente de esto. El yerno de Trump, Ivanka Trump, tienen desarrollos inmobiliarios y hay una pretensión de desarrollar proyectos inmobiliarios en Gaza después de evacuarla, ¿verdad? Después de sacar a los palestinos. Bueno, estos María acuerdos de Cristina, Abraham. 3 minutos. Muchas gracias. Sí termino, creo que sí termino. Muchísimas gracias. Los acuerdos de Abraham pretendían impulsar el proceso de paz en Medio Oriente, porque como comentamos, los procesos de Oslo, al final se vieron truncos. Y también la otra idea era normalizar relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de la región, porque bueno, también es importante ver los flujos de comercio que hay entre los países de la zona y la necesidad que tienen todos ellos de cerrar tratos, inversiones, etcétera. Entonces, bueno, todo esto se negoció en 2020, uno por uno, como dijimos, y a través de estos acuerdos los países firmantes reconocen a Israel como Estado, así como el derecho de Israel a ejercer la soberanía sobre ese territorio y establecen relaciones diplomáticas formales. Bueno, los acuerdos de Abraham los mencionamos mucho porque dejaron fuera aspectos muy, muy torales, como es la paz con Palestina. Palestina fue ignorada en los acuerdos de Abraham. Bueno, también el tema de la gobernanza de Jerusalén. Se acordarán que no bien llegó Trump a la presidencia en 2017, cambió la sede de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en medio de muchas críticas del mundo, pero ahora hay otros países que están siguiendo sus pasos, visiblemente Argentina con Javier Milei. También Trump, bueno, ha visto con preocupación
el empoderamiento de Irán y bueno, Irán favorecido también por otro acontecimiento, otro conflicto armado en otra parte del mundo, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Irán se ha visto beneficiado con el apoyo de Rusia, porque si lo miramos con cuidado tenemos dos guerras proxies y de hecho, bueno, la guerra de Ucrania es una guerra proxy de Occidente contra Rusia y los conflictos que vamos a ver donde interviene Irán en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen y en la franja de Gaza, apoyando a distintas milicias, es también una guerra proxy. Entonces estamos viendo proxy por proxy, ¿no? Es muy interesante la geopolítica de los acontecimientos globales. Medio Oriente tenemos que verlo a la luz de otro gran conflicto de alta intensidad que visiblemente Trump quiere terminar y el estilo de Trump ya lo vieron, es negociar directamente con Putin el final de la guerra en Ucrania, sin hablar con Ucrania y sin hablar con los europeos. Esto me recuerda mucho, si me permiten, y ya voy a terminar, a lo que fue el pacto de Múnich en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pactó con Inglaterra y con Francia quedarse con Checoslovaquia. Bueno, Francia, ¿se acuerdan? Y el Reino Unido le dijeron a Alemania, sí, quédate con Checoslovaquia. Aquí lo feo fue que nadie le preguntó a Checoslovaquia, oye, ¿tú quieres que te absorba Alemania? No, bueno. Entonces, esos modos, estas actitudes imperiales son históricas y Trump es muy dado a actuar de esa manera. Entonces, parece ser que Trump quiere enfocarse básicamente en Medio Oriente, quiere poner fin a la otra guerra de alta intensidad que hay en Ucrania. Y bueno, en este sentido, en el arranque de su segunda administración, está tomando medidas que son muy preocupantes. Bueno, yo quería mostrarles estas travel ban que decretó Donald Trump desde que llegó a la presidencia en su primer mandato, que implicó la decisión de negar visas a nacionales de países de Medio Oriente que se consideran promotores del terrorismo. Esto es un tema muy delicado porque estas travel ban las echó abajo Biden, pero no bien regresó Trump a la presidencia hace unos cuantos días, no tiene ni un mes, bueno, mañana va a cumplir, en 2 días va a cumplir un mes, resulta que las reinstaló. Y esto es grave porque, bueno, hay personas que tienen que salir de estos países por cuestiones de salvar su vida, de proteger sus derechos humanos, pero también está el tema de estudiantes extranjeros que están en las universidades estadounidenses y que corren el riesgo de ser deportados al revocárseles la visa, y de hecho algunos ya han sido deportados. Otras cosas importantes que quisiera mencionar, y ahora sí termino, es Trump está favoreciendo una política aislacionista que se ha visto reflejada en decisiones que impactan en Medio Oriente. Por ejemplo, la salida otra vez de Estados Unidos de la UNESCO. La UNESCO siempre ha estado en el corazón de las preocupaciones de Estados Unidos por el tema palestino. En 1980, Reagan sacó a Estados Unidos de la UNESCO porque decía que favorecía a los palestinos y que la UNESCO estaba dominada por los comunistas. Luego, bueno, Donald Trump sacó a Estados Unidos de la UNESCO porque la UNESCO recibió como miembro pleno al Estado palestino. Entonces la forma que encontró de castigar fue salirse. Biden regresó en 2023 a la UNESCO, pero otra vez Trump dio una orden ejecutiva para salirse de UNESCO. Entonces el tema palestino está inmerso en el juego que Estados Unidos tiene con este organismo tan importante. También, bueno, la salida de la Organización Mundial de la Salud, ahí debería decir ese, y también del Organismo para la Atención de los Refugiados de Palestina. Otro tema que no podemos soslayar es la desaparición de USAID, que tenía creo 10,000 empleados y se reducen como a 300 o menos, porque USAID tiene muchos programas de cooperación al desarrollo en distintas partes del mundo, incluido Medio Oriente. Entonces, hay un castigo, obviamente, de Estados Unidos hacia el multilateralismo y una tendencia a tener relaciones selectivas con aquellos países que considera Trump que le pueden redituar a sus intereses instrumentales particulares de mejor manera. La decisión de evacuar Gaza, expulsando a palestinos a quienes pretende reubicar en Jordania y Egipto, y comparar el control
estadounidense sobre Gaza con un desarrollo inmobiliario. Bueno, eso es verdaderamente terrible, ¿no? Pero los miembros de la familia Trump están involucrados y los dejo con estas imágenes. La carrera armamentista no es un tema menor en Medio Oriente. Vemos que los procesos de desarme, los diversos que se ha pretendido llevar a cabo en la zona, están prácticamente estancados. Donald Trump no es un partidario del desarme, lo sabemos. Y les muestro la imagen de arriba con los países que son los grandes importadores de armas. Verán ahí a Arabia, a Qatar, a Pakistán, a Egipto, países de esa región. Y también verán que el mayor exportador de armas es Estados Unidos, aunque claro, Rusia tiene ascendencia también en algunos países de la región. Muchas gracias y perdón por extenderme. Gracias, María Cristina. El siguiente panelista es el doctor Rubén Paredes. Él está en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, programa de Relaciones Cooperación Sur-Sur, y nos va a hablar de las consideraciones geopolíticas y geoeconómicas de la guerra en Gaza. Me permito leer su semblanza. El doctor Rubén Paredes, magister en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Cátedra Economía Internacional y del Seminario Religión, Política y Economía en las Relaciones Internacionales de Medio Oriente. Es director adjunto del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico, el IREMAI, coordinador del Grupo de Estudios sobre Medio Oriente, y sus líneas de investigación son la región del MENA en las relaciones internacionales, religión y política en los actores estatales y no estatales, análisis de la geopolítica de los conflictos y del terrorismo internacional, los vínculos con las potencias extrarregionales en el sistema internacional y seguimiento de la política exterior argentina con la región. Adelante, por favor, doctor Paredes. Bueno, muchas gracias Pablo, muy buenos días para todos. Brevemente, para no quitar tiempo, agradezco la invitación para participar junto a los colegas que están hoy presentes y aquellos que están participando también de manera virtual de lo que es este evento. El nombre que claramente yo le he dado a esta disertación son las consideraciones geopolíticas y geoeconómicas de la guerra de Gaza, y para eso me resultaría interesante partir de dos fotografías que son muy elocuentes en torno a lo ocurrido a partir del 7 de octubre del año 2023. Sin embargo, la primera foto, como verán, es de septiembre del año 2023, que es la foto en donde Benjamín Netanyahu va a asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en esa oportunidad lo que va a hacer el primer ministro israelí es presentar lo que él denomina el nuevo mapa del Medio Oriente. Si prestan atención en ese nuevo mapa del Medio Oriente, y como bien lo dijo la colega anterior, ya hay dos países que habían reconocido el Estado de Israel, como es el caso de Egipto, luego lo que va a ser el caso de Jordania, más aquellos que participaron de los denominados Acuerdos de Abraham, como es el caso de Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y claramente Marruecos. Ese mapa tiene una particularidad, dos particularidades. La primera de ellas es que ya incorpora en ese nuevo Medio Oriente a un país con el cual se venía negociando una recomposición de las relaciones, o sobre todo dejar de tener relaciones soterradas para blanquearlas en una normalización, que es el caso del Reino de Arabia Saudita. Fíjense que en ese nuevo mapa ya Arabia Saudita es un país con vínculos para el propio Benjamín Netanyahu, que hago una aclaración, es un mandatario muy adepto a la utilización de mapas, en donde siempre utiliza, ya sea en los medios oficiales como en los canales de televisión, que es la segunda imagen que ustedes pueden ver en lo que es la pantalla. Primera observación. Segunda observación, si ustedes se fijan en el margen superior, en lo que es el Estado de Israel, el Estado de Israel aparece en un color azul oscuro con un contorno muy particular. Yo les pregunto, ¿dónde está la franja de Gaza y Cisjordania? Bajo la soberanía israelí. Segundo mapa. Es el 2 de octubre del año 2024. En el segundo mapa del año 2024, en una entrevista que va a ser televisada por el canal 12 de la televisión israelí, Benjamín Netanyahu está presentando claramente los aciertos de lo que fue la guerra de Gaza, cómo Gaza sigue siendo una amenaza a la seguridad nacional israelí, independientemente de la gran cantidad de fallecidos, a la destrucción que ha tenido
la propia Franja de Gaza y cómo el conflicto terminó irradiándose hacia otros países como el Líbano, con Irán e inclusive con Yemen. Sin embargo, vamos a prestar atención a una cuestión. Si vemos el mapa de Israel, Israel ya no está estableciendo ningún tipo de contorno en relación a Cisjordania, es decir, lo que para hoy el gobierno de Benjamín Netanyahu sería eh, Samaria y Judea, que es lo que incorpora bajo la propia soberanía. Esto vuelve a ser ratificado el año pasado en el discurso que va a dar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde vuelve nuevamente con la utilización de mapas, planteando dos grandes mapas. El mapa de la maldición, que él tiene en su mano derecha, donde claramente identifica el eje de la resistencia liderado por Irán y aquellos países aliados a Irán, que en ese momento era Siria, Irak y Yemen, pero por otro lado está planteando lo que se conoce como el mapa de la bendición, retomando lo que había hecho en el año 2023, en el año 2024 vuelve a utilizar ese mapa, y cuando utiliza ese mapa claramente está hablando de cómo hay una reconfiguración del orden regional, un orden regional que hace explícito Benjamín Netanyahu, pero que recibe el beneplácito de muchos países de la región y sobre todo de los países árabes, que mantienen o relaciones formales o, como ya mencioné antes, soterradas con lo que es el Estado de Israel. Claramente, cuando está planteando ese mapa, lo está planteando en términos geopolíticos en base a lo que se conoce como el corredor internacional que se había presentado en el año 2003, el corredor internacional conocido por la sigla de IMEC, que es India, Medio Oriente, Europa, del cual paradójicamente va a participar Israel, y es el único corredor del cual forma parte, teniendo en cuenta de que hay otros corredores que se ciernen sobre la región. ¿Qué tenemos que plantearnos desde el punto de vista del orden regional? Hasta los atentados del 7 de octubre de 2023, el orden regional estuvo atravesando por una reconfiguración regional, y cuando estoy hablando de orden, estoy hablando en términos de cláusulas, de lo que se denominan acuerdos formales e informales que sostienen interacciones entre distintas unidades basadas en reglas. Claramente ese orden se fue reconfigurando a partir del año 2016 hasta lo que es el año 2023, dando lugar a lo que es una nueva geopolítica. Y cuando digo una nueva geopolítica, utilizo el concepto de Amir Mahdi cuando está dando cuenta de qué cosa, que la nueva geopolítica presenta realidades flotantes, direcciones diferentes y significados variables. ¿Qué significa? Eso significa de que actores que antiguamente fueron enemigos ahora pasan a ser actores amigos, actores que mantienen relaciones formales o no, y que los significados en torno a las cuestiones regionales van a ir modificándose. Lo cual va de la mano de otro concepto que está muy en boga dentro de las relaciones internacionales, que es el concepto de la geoeconomía, que es el uso de los instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales y producir resultados geopolíticos beneficioso, como lo da, por ejemplo, en este caso, Blackwood y Harris. ¿Por qué es importante plantearlo en estos términos? Porque la región va a tener una reconfiguración muy particular a partir de lo que es el año 2016, donde hay un consenso regional de restablecer la seguridad regional con el objetivo de alcanzar el desarrollo. En muchos países árabes esto va a ser elocuente, y sobre todo con la necesidad de que la región se convierta nuevamente en una región de seguridad basada en la cooperación, poniendo el acento en las prioridades de naturaleza económica. ¿Por qué planteo estas cuestiones? Porque desde el año 2016, con el acuerdo que se va a firmar entre Egipto y Arabia Saudita por la explotación de las fosas gasíferas en el Mar Rojo, pero luego en torno a lo que va a ocurrir en el Mediterráneo Oriental, comienza a suscitarse una diplomacia bilateral muy activa de recomposición de vínculo entre muchos países que durante la primera y segunda década del siglo XXI mantuvieron fricciones. Es la recomposición del vínculo entre Arabia Saudita conjunto con Emiratos Árabes Unidos para con Qatar. Esto se alcanza a partir del año 2021, pero a partir de allí vamos a ver cómo muchos países
países árabes van a restablecer vínculos, por ejemplo, con Siria, y estoy hablando de la Siria de Bashar al-Assad, no la Siria que se reconfigura a partir del 8 de diciembre con la llegada de al-Sharaa al poder en la actualidad. Sin embargo, hay un gran consenso de qué cosa, de que la región debe reposicionarse a nivel internacional y prepararse para la competencia entre Occidente y Oriente, que es donde la región debe ocupar un rol importante. ¿Y por qué digo un rol importante? Por una cuestión clara. La región del Medio Oriente va a estar atravesada por tres grandes corredores. Tal vez uno de los más conocidos, ya dado el tiempo que ya tiene de vigencia, es lo que se conoce como el corredor de la ruta y la seda por parte de China, a partir del cual se configuran tres grandes rutas, donde la ruta sur incorpora la región del Medio Oriente, y esto lo planteo en estos términos. El concepto de Medio Oriente es un concepto construido desde la perspectiva europea y americana a principios del siglo XX. Sin embargo, es un concepto que desde Asia hoy también vuelve a ser revalorizado como un punto intermedio dentro del planiferio. Así como Europa y Estados Unidos para llegar al Lejano Oriente tenían que atravesar ese medio que es en términos geográficos Asia Occidental. Hoy China también considera que para llegar a Occidente y sobre todo para llegar a Europa necesita atravesar por esa región estratégica en materia de recursos, rica en lo que hace al aspecto financiero, pero también estratégicas desde el punto de vista del uso de las últimas tecnologías. Paradójicamente, hay otro corredor que van a ser en el contexto posterior a lo que es el 7 de octubre del año 2023, que es el Corredor Internacional Norte-Sur, que lo va a auspiciar Rusia con el objetivo de desembarazarse de las antiguas rutas marítimas que atraviesan el canal de Suez para generar un vínculo mucho más estrecho con la India. ¿Y eso qué significa? Desde Moscú hasta Bombay, claramente generar una nueva ruta con ferrocarriles, con puertos, con autopistas, para poder conectar de manera directa y no tener que estar vinculándose con lo que es el mundo occidental. Esto que se planteó ha tenido un gran avance, sobre todo en el vínculo entre Rusia e Irán. Sin embargo, hay un escollo muy importante en torno a lo que es Azerbaiyán. Sin embargo, si prestamos atención al tercer mapa, vamos a ver otro corredor multimodal, es el último que nace y que nace de manera estratégica por parte del mundo occidental, con un aliado muy particular dentro de ese sur global que incorpora a la India, porque se lanza ese corredor conocido como el IMEC, India, Medio Oriente, Europa, que tiene dos grandes ramas. La rama sur, que conecta lo que se conoce como la región del Medio Oriente con la India y atraviesa aquellos países que firmaron los acuerdos de Abraham, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Y si prestan atención en lo que es el margen de la derecha, el vértice que hace el salto del Medio Oriente hacia Europa es Israel. Es Israel, lo cual da cuenta de que Israel se posiciona a partir del puerto de Haifa como un centro neurálgico para generar una conectividad comercial que pueda competir con los otros dos corredores internacionales. ¿Qué particularidad tienen estos tres grandes corredores? Estos corredores volvieron a resignificar a la región del Medio Oriente. Los actores son conscientes de que necesitan que la región ingrese en la senda de la estabilidad y sobre todo brindar seguridad. Y los países van a establecer claramente en sus políticas exteriores un principio que va a ser muy común en los discursos por parte de los jefes de Estado y de gobierno, que es la autonomía estratégica. Poder negociar, poder tener márgenes de maniobra tanto con ese occidente como con el denominado oriente. ¿Esto de qué da cuenta? Esto da cuenta de que si nos tenemos que preguntar hacia dónde va la región claramente va por querer volver al status quo pre-7 de octubre del año 2023, sobre todo por la revalorización que se hace en torno a la misma y cómo la región puede pivotear tanto como en Occidente como en Oriente, logrando utilizar claramente
cuestiones muy particulares en torno a la seguridad, ya sea con el mundo occidental o en torno a tecnología sensible, comprando, por ejemplo, a China. La pregunta que tenemos que hacernos es qué lugar ocupa el conflicto palestino-israelí. Acá muy bien lo dijo la colega minutos antes. Claramente el conflicto palestino-israelí durante la última década había desaparecido de la agenda internacional, y jamás logra, precisamente a partir de los atentados del 2023, reposicionar o volver a ponerlo dentro de lo que sería la agenda internacional a un costo muy elevado, porque claramente la respuesta israelí fue contundente, y lo que comenzó siendo una operación terminó siendo en definitiva definida como la denominada Guerra de Gaza, donde hoy estamos transitando por lo que es un cese-fuego transitorio, porque no sabemos si llegaremos a ver la segunda y la tercera fase, pero que no significa la finalización del conflicto palestino-israelí, que dé lugar a la convivencia de dos estados conviviendo con fronteras mutuas, seguras y lo que sería reconocida. No está en la agenda, no está en la agenda ni siquiera internacional, pero tampoco ni siquiera está presente en la agenda de carácter regional. Tan solo los países han opuesto a lo que sería la expulsión de gazatíes en torno a lo que es la Franja de Gaza, que paradójicamente la Franja de Gaza, de convertirse en esto lo que Trump ha llamado la Riviera Oriental, occidental, perdón, y sobre todo hacer del lugar la nueva Dubái del Medio Oriente, del Mediterráneo Oriental, se condice con este proyecto IMEC del que Trump no se ha ido, así como se fue en su primera administración del Tratado Transpacífico. De este corredor que firmó Biden no se ha ido, y más bien por el contrario, por su alianza estratégica que tiene con Israel, busca fomentarla. ¿Qué tenemos que Rubén, decir en torno 2 minutos. conflicto? Sí, y voy cerrando. ¿Qué tenemos que decir en torno al conflicto palestino-israelí? Nosotros nos acostumbramos a ver que en las últimas décadas se generaron muchas operaciones de naturaleza militar. La operación Plomo Fundido, Margen Protector, Pilar Defensivo, Guardián del Muro. Sin embargo, no es volver al status quo lo que está planteando Israel junto con los Estados Unidos frente a lo que es el conflicto. Prácticamente está volviendo a lo que el antiguo ex canciller denominaba la teoría de la cápsula. Encapsular lo que es el conflicto palestino-israelí, dándole lo que sería una dimensión doméstica en lo que es su tratamiento, considerando ya a Cisjordania como un territorio a anexar, donde los colonos puedan claramente ir ocupando como cada vez más territorio de Cisjordania, que es lo que viene ocurriendo, pero en las actuales condiciones llevar adelante un proyecto de eliminación de Hamas, que no lo ha alcanzado por el momento, de lo que es la Franja de Gaza, haciendo de la Franja de Gaza la nueva Dubái del denominado Mediterráneo oriental. Esto, ¿por qué echa por los aires? Claramente todo el trabajo que se ha venido haciendo en torno a un conflicto de larga data, que ya se ha mencionado desde que comenzó este evento hace unos minutos. Todo el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar a la creación de un Estado palestino prácticamente no es tenido en cuenta, y más aún con las condiciones de un gobierno que es de naturaleza ultraconservador y religioso, que en este momento dirige los destinos de lo que es el Estado de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Israel no está interesado en un status quo en lo que hace el conflicto palestino-israelí, como ya ocurrió antes de tener bloqueada a Gaza y ocupando Cisjordania. Claramente está buscando alterar el mapa, y de esta manera lograr uno de los objetivos de máxima del gobierno israelí, que es precisamente quedarse con toda la Palestina histórica. Y esto no lo está haciendo solo, esto lo está haciendo con apoyo a nivel internacional, pero también lo está haciendo con apoyo de actores regionales que consideran de que hay un enemigo de identidad en términos constructivistas, que es una amenaza para los mismos, como es para el caso de Arabia Saudita, o como para el caso de Emiratos Árabes Unidos, o para la propia Kuwait, que es precisamente el Islam político moderado, o el Islam político de Hamas, que es un enemigo compartido por parte de dichos estados, pero también por parte del Estado de Israel. Espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias por la atención. No, perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Paredes.
Finalmente, pues nuestro último ponente del día de hoy es el doctor Moisés Garduño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien presenta el tema Gaza y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El doctor Moisés Garduño es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Cuenta con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social y es miembro de algunas organizaciones como el Foro de Investigadores del Mundo Árabe y Musulmán y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde dirige el taller de estudios sobre Medio Oriente. Es autor del texto Los combatientes del pueblo de Irán, historia, auge y caída de una oposición islamo-marxista, y coordinador del libro Irán a 40 años de su revolución, sociedad, Estado y relaciones exteriores. Sus líneas de investigación versan sobre movimientos sociales contemporáneos en Oriente Medio, actores políticos y relaciones internacionales de Irán y sectarismo y justicia social en Medio Oriente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 2. Doctor Garduño, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Pablo Ramírez. Muy buenos días a mis colegas, doctor Paredes, doctora Rosas. Un honor también estar compartiendo con ustedes este panel. Antes de empezar, quisiera agradecer el espacio del Programa Universitario de Estudios de Asia y África para tratar este tema, un tema muy polémico, con muchas interpretaciones y contribuciones, por lo cual, pues, agradezco el espacio del programa y del equipo que hace posible esta transmisión en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo preparé un texto, estoy trabajando en un texto para tratar de descifrar un poco cuáles son las coordenadas de la administración Trump en su segundo mandato con respecto al Medio Oriente y de desentrañar particularmente un ejercicio que complementa lo dicho por el doctor Paredes cuando se alude al uso de la economía como herramienta política y geopolítica, complementa en el sentido de que yo lo trato un poco de manera inversa, cómo el uso de la política puede ayudar a generar intereses favorables a grupos particulares de presión y de interés al interior de Estados Unidos, ¿no? Y con esto en mente, pues la presentación va a defender un poco el concepto de la aproximación del realismo transaccional de Donald Trump, que es una aproximación que trata un poco de criticar esta teoría de loco, esta teoría de que Trump es impredecible, de que Trump tiene unas políticas radicales que nadie sabe cómo descifrarlo. En realidad, lo que se intenta decir en el paper que estoy trabajando es que el regreso de Donald Trump no solamente no es demencial ni irracional, sino que tiene toda una lógica de presentar intereses económicos y representar intereses económicos muy particulares a un grupo de presión que le ha apoyado durante todos estos años, liderado por grandes millonarios, no solo como Elon Musk, que puede ser uno de los más visibles mediáticamente, sino por una élite mayoritariamente cristiana, evangelista, liderada por la familia Adelson, que ha estado dando sumas extraorbitantes de dinero a la campaña de Donald Trump y a la también campaña de Benjamin Netanyahu en Israel y a los grupos de derecha que ahora están en el gobierno del Estado de Israel. En la presentación, espero que me dé tiempo también de disertar algunos nombres que estarán por ahí pululando tanto en el primer mandato como en el segundo mandato de Trump. Evidentemente se expresa la idea de que Trump no representa una paz duradera, ni mucho menos, como bien decía la doctora Rosas en su presentación, con respecto a los palestinos, sino también solamente el regreso de una política exterior basada en el famoso Acuerdo de Abraham y la reducción máxima de la geografía palestina, que es lo que buscan estos grupos de presión, en particular dentro de Estados Unidos, con un profundo perfil pro-israelí y pro-sionista. Los acuerdos de Abraham lo que pretenden, desde mi punto de vista, es ofrecerle a la opinión pública global una visión caleidoscópica del Medio Oriente, donde por una parte estén los acuerdos de Abraham y los países que se han adherido a ellos, presentados como países prósperos, con una buena bonanza económica, pero siempre presentándolos con un perfil cercano a lo que representa Estados Unidos
y su modelo económico a nivel global. Países como Emiratos Árabes Unidos, como Marruecos, como los países que han firmado los acuerdos de Abraham como Bahrein, frente a una visión de un mundo árabe decaído, frágil, inseguro, como lo han representado países como Siria, que ahora están también en una reestructuración geopolítica muy frágil, Líbano, con el cambio de gobierno que tenemos ahorita, Yemen, por supuesto, con una crisis de vacío de poder que se viene presentando desde 2015, pero que presenta una región influenciada por Irán, ¿no? Entonces, esas dos versiones del mundo árabe y del Medio Oriente y en particular del mundo árabe, siento que es lo que también está presentando Donald Trump. Algunas características del realismo transaccional de Donald Trump, que hay que decir es un término utilizado por Stanley Renshon, que es uno de los psicoanalistas que ha estudiado la personalidad de diferentes políticos estadounidenses, estudia las famosas doctrinas, ¿no? Ya ven que hay una doctrina Truman, doctrina Reagan. Bueno, lo que él habla de la doctrina Trump es que básicamente se puede entender por algunos fenómenos, algunos elementos que tienen que ver con la búsqueda de acuerdos concretos, ¿no? Es decir, la política como un elemento de negociación todo el tiempo, en donde se buscan acuerdos que superponen la seguridad, la economía y el poder de la realpolitik sobre los ideales de la democracia, el libre mercado, los derechos humanos. Un segundo elemento de este realismo transaccional es la teatralización de la política. Donald Trump ha utilizado un vocabulario que promueve los valores tradicionales, nacionalistas y conservadores de lo que nosotros conocemos como la white working class, y como es sabido, se maneja en los medios de comunicación con un vocabulario como de America First, de Make America Great Again, de Drain the Swamp, de Sleepy Joe, de China Virus, entre otros, con los cuales pues difunde debates públicos que enfrentan a la población norteamericana y generan una polarización, que es justamente el tercer elemento de la política transaccional, ¿no? Cuando se surgen estos elementos de polarización, es más fácil que el presidente tenga protagonismo y es más fácil que él ponga la agenda en el debate público y no que se deje manejar con los medios de comunicación en sus diferentes agencias de actuación. Otros elementos de la política transaccional de Trump son la máxima presión y la flexibilidad estratégica, pero a mí me gustaría enfatizar en un elemento que tiene que ver con que el presidente no solamente se manifiesta a través de un personalismo protagónico, sino también del pensamiento y de la estrategia de sus asesores políticos y del grupo de presión que lo acompaña. Integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, es algo muy importante. Ahorita todavía no hay Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Generalmente se presenta un año después, un año, 2 meses después, pero hay personas muy cercanas como Elon Musk, como Miriam Adelson, que es una mujer que es una de las más ricas de Estados Unidos, que son una pieza clave en esta maquinaria política de Washington y que en particular la familia Adelson ha sido una de las que más ha tratado de que Trump haga políticas en Israel donde se acrecenten los asentamientos que dan pie a la política por la cual Donald Trump se ha estado caracterizando a lo largo de todos estos años. La primera evidencia para este argumento es que Sheldon Adelson, que murió en el año 2021, fue uno de los actores políticos millonarios en Estados Unidos que pidió formalmente a Trump la salida de la UNESCO, que mencionó la doctora Rosas, que se le pidió a Donald Trump de manera formal el reconocimiento de los Altos del Golán y el reconocimiento de Jerusalén como capital indivisible del Estado de Israel. Sheldon Adelson fue una persona sumamente influyente en la política de Trump. Se dice que a lo largo de su primer mandato ofreció millonarias cantidades de apoyo para su campaña y en este segundo mandato, para la campaña del regreso de Donald Trump, investigaciones afirman que la familia Adelson sumó $100 millones a la campaña de Trump, convirtiéndose en el tercer actor más importante de donación, solo detrás de actores como el propio Elon Musk. A estas políticas de la familia Adelson responde, por ejemplo, el origen del famoso Plan Trump, del acuerdo del siglo e incluso también de lo que se va a conocer después como los acuerdos de Abraham. La táctica era simple,
en el sentido de que el acuerdo del siglo, como lo denominó Trump en su primer mandato, ofrecía un Estado palestino solamente con el 30% del territorio de Cisjordania, sin soberanía, sin fronteras de carácter soberano, es decir, Palestina sin un ejército, y evidentemente sin la capacidad de que Palestina pudiera tener alianzas militares con otros países. A sabienda de que los países árabes y los propios palestinos rechazarían el acuerdo del siglo, el llamado acuerdo del siglo, la familia Adelson, Donald Trump, Jared Kushner y toda una serie de personajes, entre ellas el embajador o el ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, empezaron a entonces impulsar el famoso proceso de los acuerdos de Abraham, para que los países árabes que estaban a favor de mantener un Estado palestino bajo la fórmula de los dos estados empezaran a negociar diferentes concesiones con Israel y con Estados Unidos para normalizar sus relaciones diplomáticas a cambio, y aquí viene la parte transaccional, a cambio de que la fórmula de los dos estados se mantuviera en la agenda política de la política exterior norteamericana. Y es así como entonces Estados Unidos hace que países como Marruecos, como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, empezaran a reconocer formalmente a Israel, uniéndose a Jordania y a Egipto, que como bien dijo la doctora Rosas, fue el primer país árabe que reconoció a Israel como país independiente, pues entonces se empezaba a formar una especie de bloque que podría hacer que los Estados Unidos empezaran a impulsar la seguridad para Israel, ignorando a los palestinos, pero siempre manteniendo las concesiones de los países árabes. En este sentido, la influencia fue enorme hasta que el interés era que Arabia Saudita firmara esos acuerdos de normalización, hasta que llega la operación de Hamas el 7 de octubre del 2023, y luego viene pues, la administración Biden tratando de hacer como algunos cambios, hasta que Trump regresa en el periodo actual. ¿Cuál es ahora la estrategia? Bueno, después de la administración Biden y de que la administración Biden no pudo parar la situación en Gaza y no pudo pues calmar un poco la mala reputación que ganó Estados Unidos por apoyar a Israel, me parece que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tiene todo el objetivo de regresar la política de los acuerdos de Abraham, pero ahora utilizando a Gaza como principal atmósfera negociadora. Las declaraciones de Trump, hay que recordarlas, fueron más allá de poseer Gaza, al sugerir que los casi 2 millones de personas que viven en la zona pues deberían de ir a Egipto o Jordania, y obviamente Donald Trump sabe que los países árabes, no solamente Egipto y Jordania, sino el resto de los países árabes, particularmente los petroleros, van a estar en contra de esta situación, no solo por violar el derecho internacional, sino porque también representa un elemento de inestabilidad para los propios países árabes que se están viendo cuestionados. En este sentido, debemos recordar qué es lo que hace ahora la familia Adelson en este segundo mandato, y no es otra cosa más que alentar la serie de concesiones para colonos, no en Gaza, sino en Cisjordania. En este sentido, lo que está buscando Trump en este segundo mandato, pues es utilizar la crisis en Gaza, o sea, lo que implica la teatralidad de la Franja de Gaza, para que los países árabes, tanto los que están en los acuerdos de Abraham como los que están por firmar aparentemente Arabia Saudita, acepten una serie de concesiones que tienen que ver con la anexión de tierras y la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, aumentando la cantidad de colonos que actualmente hay en la zona, que de acuerdo con la organización no gubernamental Peace Now, ascienden a más o menos 500,000 personas. Esto implica el impulso de un proyecto que tiene que ver con la anexión gradual, no de Gaza, sino de Cisjordania, con el paso del tiempo, que para la gente dentro de Estados Unidos, como la familia Adelson, es el objetivo primordial desde que inició la segunda administración de Trump, y para la cual han gastado enormes cantidades de dinero, como lo vamos a tratar ahorita de desarrollar. Cito Moisés, literalmente 3 minutos, diferentes por favor. investigaciones a reserva de agotar el tiempo que me queda de acuerdo con lo que me dice Pablo. Miriam Aldelson, por ejemplo, asumió la dirección de las compañías familiares de su ex esposo, que murió en 2021, y se convirtió en la quinta mujer más rica en Estados Unidos, con un patrimonio de casi 30,000 millones de dólares.
Adelson apoyó a Donald Trump para volver a la presidencia al donarle $100 millones, lo que le convirtió en la tercera donante más importante para Trump después de Elon Musk. En 2025, Adelson se reunió con las familias de los rehenes israelíes, destacando la presión ejercida por Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu para alcanzar un cese al fuego, afirmando que ella haría lo posible para liberar a todos los detenidos. Al tiempo que se generaba la polémica anterior, la Administración Civil israelí publicó una nueva licitación para construir casi 1,000 nuevas unidades de vivienda de asentamiento en el sur de Belén, en un asentamiento que se llama Efrat, lo cual significaba que el plan Adelson se reactivaba bajo la política de hechos en el terreno, que con el paso del tiempo, pues destruye cualquier posibilidad de un Estado palestino geográficamente viable, tal como lo establecía el llamado Acuerdo del Siglo de Donald Trump. En ese sentido, tenemos que saber que es Miriam Adelson la que financia periódicos de derecha en Israel como Israel Hayom, la que patrocina servicios actuales como de Hashomer Hadash, que es un grupo sionista que opera como milicia para defender tierras agrícolas de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. También Adelson patrocina movimientos anti-BDS como el Maccabi Task Force, que tiene presencia en más de 100 universidades alrededor de Estados Unidos y que, entre otras cosas, se trata no solamente de defender el papel de Israel en el Medio Oriente y la defensa de lo que hace el ejército israelí con respecto a Gaza, sino también de condenar cualquier actividad pro-palestina dentro de las universidades estadounidenses. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que ha hecho Trump desde los primeros días después de haber llegado a su segundo mandato el 20 de enero, ha tenido que ver con la criminalización de protestas sociales, con el impulso de nuevos asentamientos, con la teatralización de Gaza, con la polémica alrededor del desplazamiento forzado, lo que muchos han llamado limpieza étnica. Y este plan no es solamente entre Trump y Adelson, sino que está también fraguado por una serie de figuras que coordinan y coexisten con Adelson dentro de la política interna norteamericana y que pertenecen a enormes fortunas de dinero y de intereses inmobiliarios, como bien lo mencionó la doctora Rosas. Entre estas personas, algunas están en el equipo de Trump, otras no. Pueden estar, por ejemplo, pueden mencionarse Mike Huckabee, que es el actual embajador de Estados Unidos en Israel, exgobernador de Arkansas y líder cristiano evangélico que ha respaldado formalmente la expansión de asentamientos israelíes y que se refiere a Cisjordania como, no como colonias, sino como comunidades. El propio Marco Rubio, que en algún momento criticó la financiación a Israel, pues después de su encuentro con Benjamin Netanyahu, declaró la necesidad de destruir a Hamas y el levantamiento de cualquier sanción económica a Israel, sobre todo haciendo alusión a aquellas sanciones que impuso Biden. Otra persona que es promotora de esta aproximación transaccional es Steve Witkoff, enviado de paz de Trump al Medio Oriente, que es un multimillonario, inversor y promotor inmobiliario, abogado, filántropo con inversiones masivas en Israel. O sea, no solamente es Jared Kushner y Adelson, sino que también hay una serie de personas que coordinan este tipo de intereses dentro de la política trumpiana para efectos del grupo de interés que ha planteado todas estas ayudas económicas. Para cerrar, simplemente menciono dos nombres más. El secretario de Defensa, incluso Pete Hegseth, que es una de las personas que ha planteado la posibilidad de construir el tercer templo judío en el lugar donde está construida la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Se trata de un cristiano evangélico pro-israelí que se refiere a Gaza y a Cisjordania como Judea y Samaria, o la propia embajadora designada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Elise Stefanik, quien durante una audiencia de confirmación dijo que apoyaba las declaraciones de Ben-Gvir y de Smotrich con respecto a que, y cito literalmente, Israel tenía un derecho bíblico en toda Cisjordania. Y además, Stefanik es una persona muy ligada a Miriam Adelson, quien, de acuerdo con investigaciones en The Guardian, se dice quién fue la que realmente la promovió para ser la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Hay muchos otros personajes, ¿no? Lindsey Graham, que es un senador muy cercano a Trump por Carolina del Sur, y hay todo un mapeo de actores alrededor de toda esta política, con los cuales, pues, evidentemente, Donald Trump está haciendo posible esta política exterior hacia el Medio Oriente. Y repito, y con esto termino, Pablo, con este grupo es con el cual se trata de hacer un discurso incendiario, amarillista, teatral,
que ha generado reacciones negativas, incluso dentro de Estados Unidos, con encuestas que dicen que el 64% de la gente en Estados Unidos está en contra de que Estados Unidos compre Gaza, de que Estados Unidos limpie Gaza, y a pesar de todo este debate, nadie está viendo lo que está pasando en Cisjordania y las políticas de asentamiento con base en hechos consumados que se están tejiendo desde los primeros días de Donald Trump. Y lamentablemente, pues esta es la tendencia. Repito, como inicié al inicio de la presentación, presentar todo lo que se hace alrededor de los acuerdos de Abraham como algo innovador. Se despolitiza la cuestión palestina para convertirla en una cuestión económica, se ve como el futuro como una cuestión realmente economicista, transaccional, donde solamente valen los proyectos de rascacielos, inmobiliarios, de negocio, de riviera, de grandes resorts, como lo han mencionado incluso ahora Jared Kushner, que ha reaparecido, y el reflejo, digamos, opuesto de esa imagen del Medio Oriente, muy parecida a la de Dubái, a la de Doha, a la de Riyadh, es pues este Medio Oriente como Gaza, como el sur del Líbano, como Yemen, como Irak, que hay que decirlo, paradójicamente ha sido destruido por fuerzas pro-occidentales, particularmente estadounidenses y británicas, pero que ahora es como el espejo con el cual se intenta reflejar el fracaso de la influencia iraní en el Medio Oriente, que es como lo quiere retratar Trump y su prensa en Estados Unidos, no solamente para consumo interno, sino también para la opinión pública global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garduño. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido una discusión muy interesante. Quisiera aprovechar para también pedirle a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales en las que estamos transmitiendo, que nos hagan llegar sus preguntas para los panelistas, ¿no? Pero sí ha sido una discusión muy interesante. Gracias a la doctora María Cristina Rosas por presentarnos pues esta visión histórica que nos permite entender también pues la degradación de el rol que ha jugado Palestina en las negociaciones de su propio destino a través de pues la decadencia de Estados Unidos en la región, de también el creciente anti-islamismo que vemos en la figura de su presidente, al doctor Paredes por justamente presentar también este rol que juega ahora Israel o que busca jugar Israel en el acomodamiento geopolítico para posicionarse como un posible salida de los países asiáticos hacia Occidente y pues al doctor Garduño que nos explica justamente cómo está organizado ahora el entorno de Donald Trump y por qué vemos esas presiones políticas para llevar las negociaciones hacia cierto punto y qué es lo que implica eso, ¿no? Para el pueblo palestino. Creo que desgraciadamente, por lo que hemos platicado, lo que hemos escuchado el día de hoy, eh, pues Palestina no va a tener nada que decir en la gestión de su propio destino y las tensiones con pues los grupos que apoyan a Palestina, sobre todo Irán, seguirán en aumento, ¿no? Esto ha estado escalando, vemos que pues por el momento los únicos que han podido responder de una u otra manera a lo que está pasando son las milicias hutís, pero pues sigue siendo una incógnita, ¿no? ¿Hasta dónde puede escalar esto? ¿Cuándo se va a parar? Creo que eh, esta semana lo que estaba acordado para el cese al fuego se ha ido pues retrasando por diversas excusas que han ido poniendo tanto líderes de Hamas como las fuerzas de seguridad israelíes, porque a Israel no le conviene, ¿no? Parar en este momento el conflicto. Están con todas las de ganar, de apropiarse de todo el territorio y ya después creo que por lo que estamos viendo también con lo que está pasando de manera paralela en las discusiones de paz con Ucrania, pues ahora el gran botín va a ser la reconstrucción. Entonces, ¿quién se divide ese botín? Pues Estados Unidos se va a servir con la cuchara grande, parece ser. Entonces, veamos qué es lo que pasa ahí también en un futuro. Así que, pues muchísimas gracias por esta discusión tan interesante.
que deja explica muchas cosas, pero deja también muchas preguntas al aire porque pues no sabemos a dónde va a llegar esto, ¿no? Creo que ya hay por ahí un par de preguntas en el chat, así que pues la primera es de Yurani Alexandra Pérez. Buenos días, quisiera realizar una pregunta para toda la mesa. A partir del análisis que ustedes realizan, ¿consideran que el plan de Trump y Netanyahu de expulsar a toda la población palestina para llevar a cabo el plan inmobiliario podría ser posible? Esto teniendo en cuenta que ninguno de los países de la región que dicen defender la causa palestina tiene el poder suficiente para evitarlo o de oponerse más allá de lo discursivo. Eh, ¿Quién quiere empezar? Empezamos como fuimos hablando, entonces María Cristina, después Rubén y terminamos con Moisés. Ok, ¿quieren que respondamos una por una o que tomemos varias preguntas? No sé cuántas preguntas tengamos en este momento. Hay una segunda pregunta. Ok. Bueno, Entonces, pero eso está, bueno, de hecho es para ti. Así que, de acuerdo a los postulados de Zacarías sobre un mundo posamericano, en su opinión, el aislacionismo trumpiano abona a un retraimiento de Estados Unidos y su debilitamiento o, en su efecto, a su fortalecimiento, particularmente después del congelamiento de la cooperación humanitaria estadounidense. correcto. Bueno, sobre si es factible expulsar a toda la población palestina, como plantean Trump, Netanyahu y demás, parece muy difícil. O sea, no estamos hablando de 20 personas, de 100 personas, de 1000 personas. Estamos hablando de muchos individuos que además se van a enfrentar al tema de que los vecinos discursivamente se solidarizan con la causa palestina, no todos, pero de ahí a traducir esta defensa verbal de la causa palestina a recibirlos como refugiados o recibirlos en sus territorios, creo que hay una gran distancia por todo lo que esto implica en términos de servicios, de atención, de gastos, erogaciones, etcétera, ¿no? Y también lo que representa en el fondo, ¿no? Que finalmente Israel se sale con la suya, con el apoyo de Estados Unidos, y que borra la historia de los palestinos en una región donde naturalmente se asentaban antes de 1948. Entonces, yo lo veo complicado y veo una distancia entre lo que se dice y lo que se puede hacer, ¿no? Respecto a la pregunta de Jacobo Silva sobre Farid Zakaria y lo del mundo posamericano, pienso que el aislacionismo de Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, tenía que ver con el hecho de que todavía Europa en ese momento albergaba cierto poder a nivel internacional. Y Estados Unidos optó por el aislacionismo porque así convenía a sus intereses. La Segunda Guerra Mundial fue diferente, Europa quedó destruida y era necesario que surgiera un poder que estableciera un orden en las relaciones internacionales, sobre todo también por el empoderamiento del otro país, la Unión Soviética. Entonces, creo que ahí sale del aislacionismo porque el contexto lo requiere, ¿no? Ahora lo que yo veo es un Trump que apela al aislacionismo en momentos en que hay muchos otros actores, ya lo explicaron el doctor Rubén Paredes, el doctor Moisés Garduño, hay muchos otros actores, desde los inmobiliarios, empresarios, supermillonarios, pero por supuesto también países, potencias regionales, en fin, que tienen interés en prevalecer en la zona. Se mencionó lo de la ruta, de la nueva ruta de la seda, de la franja y la ruta, y otros corredores económicos que le interesan a las potencias y que requieren cierta estabilidad en la región. Entonces, yo no sé si la estrategia de aislacionismo en primera instancia empodere a Rusia, a China y a otros actores regionales y les dé más margen de maniobra, o quizá lo que está haciendo Estados Unidos es esto de teatralizar, como lo dijo muy bien el doctor Moisés Garduño, para veladamente hacer prevalecer sus intereses
económicos y al amparo del gran capital como estos supermillonarios que lo respaldan. Entonces, creo que puede ser una u otra, pero yo sí estoy convencida de que la posición hegemónica de Estados Unidos en Medio Oriente se ha deteriorado y eso le ha abierto la puerta a los otros actores que ya mencionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosas. Rubén, por favor. Sí, comparto lo que dice la doctora Rosas en el sentido de que es muy difícil llevar adelante lo que es el traslado de 2.300.000, hablando siempre en números redondos, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y no se ha terminado de recontar las víctimas y desaparecidos en lo que es el terreno. Eh, yo quiero traer a colación una cuestión, y es que no es nueva esta cuestión de sacar a los palestinos de la Palestina histórica, incluida la Franja de Gaza. La organización sionista ha siempre abogado por sacar a los palestinos, no solo de Cisjordania, sino también de lo que es la Franja de Gaza, y siempre han sostenido el hecho de que, ¿por qué no se van a Jordania? Si la gran mayoría de ellos están en Jordania. A mí me ha tocado tener disertaciones dentro de la organización sionista y la verdad me lo han planteado sin ningún tipo de prurito. Ellos dicen, pero si son más jordanos que palestinos dentro de la Palestina histórica. Se deberían ir ahí porque prácticamente si quieren hacer un posgrado en el exterior, tienen que salir con pasaporte jordano. Y también lo dicen en torno a un país como el caso de Egipto, con la península del Sinaí, que es un gran foco de atención a nivel internacional. Y paradójicamente muy bien maneja Trump el tema de subirse en términos discursivos a que se vayan y convertir al lugar en un lugar idílico para lo que sería la región del Medio Oriente. Ahora, toca los intereses de dos países que en términos de seguridad dependen de los Estados Unidos, que es el caso de Jordania con 1.700 millones de dólares anuales y 1.500 millones de dólares anuales por parte de Estados Unidos hacia Egipto. Es decir, ahí hay un juego en base a lo que decía acá el colega Moisés, el tema de la transacción y en términos económicos, cómo se viene utilizando eso. Hay que esperar al 27 de febrero, que es cuando se va a reunir la Liga Árabe y supuestamente Egipto va a presentar ahora un nuevo proyecto para tratar de viabilizar lo que es el proceso de paz o reencauzarlo o generar una nueva ingeniería de organización de un proceso de paz que sea innovador y que pueda contar con el visto bueno de los Estados Unidos y sobre todo de lo que es Israel. Esto lo digo porque estamos hablando de seres humanos con historias, pero y esta es la última cosa que quiero mencionar. No nos olvidemos de algo. Se calcula que 15.000 aproximadamente milicianos, es lo que calcula Israel, de Hamas o terrorista, como le diría Israel, han caído. Paradójicamente, se han sumado 20.000 más. Y si ustedes prestan atención a una cuestión etaria, quienes cometieron los atentados el 7 de octubre de 2023 fueron los niños de la Operación Plomo Fundido del año 2008. Que eso significa de que hay 19.000 huérfanos hoy en la Franja de Gaza. Entonces, estamos hablando de un futuro gris para Israel, independientemente de que la coyuntura hoy le sea favorable con una alianza muy estrecha con los Estados Unidos y con los sectores, como muy bien decía Moisés, evangélicos que plantean esta gran profecía de el gran Israel para la llegada de Cristo para los cristianos, el Mesías para los judíos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis colegas. De hecho, por eso los quieren expulsar, porque sí, estas personas, que yo tenía más o menos unos datos del Palestinian Forum de Doha que hablaban de 60.000, doctor, 60.000 huérfanos. Sea cual sea el número, si son 15.000 o 60.000, es una cuestión que va a devenir en un fortalecimiento de cualquier tipo de resistencia, sobre todo de carácter islamista bajo Hamas, bajo Yihad Islámica, porque hay que recordar que atendiendo a la pregunta de Alexandra, el, no solamente es Hamas, sino hay aproximadamente una veintena de grupos islamistas que ahora se han coordinado bajo el liderazgo de Hamas y que son los que han llevado a cabo pues esta resistencia del abuso del uso de la fuerza israelí después de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces,
es parte de la negociación. Yo creo que Egipto y Jordania van a tener que proponer un plan integral de reconstrucción donde se va a tener que repartir el interés de las inmobiliarias estadounidenses, cataríes, también algunas otras árabes, en función de la seguridad israelí, pero a cambio de que los palestinos se queden en su territorio. Fíjense hasta dónde han llegado las negociaciones, ¿no? Y yo creo que los países árabes se van a amarrar en evitar el desplazamiento poblacional. Además, como decía en la presentación, es sumamente impopular esta razón en Estados Unidos, y entonces Israel va a empezar a pedir también más concesiones en Cisjordania, más seguridad en Cisjordania. Yo pienso que puede haber tres formas, ¿no? Una es, por ejemplo, al estilo de lo que hizo Donald Trump con los Altos del Golán en su primer mandato, es hacer una declaración unilateral de soberanía de alguna parte de Cisjordania. Otra podría ser una declaración unilateral de los asentamientos que controla Israel en la zona C de Cisjordania, u otra simplemente dejar que el número de asentamientos vaya creciendo como también moneda de cambio, como elemento de presión en una negociación con los países árabes, en donde a más intereses inmobiliarios económicos dentro de Gaza haya para empresas estadounidenses u occidentales, entonces será mayor el límite para la construcción de los asentamientos de Israel en la zona de Cisjordania. Entonces, son como formas en las que nosotros estamos tratando un poquito como de ver cómo se pueden dar las negociaciones, pero todo, y con esto termino, siento que se engloba en la perspectiva de Donald Trump, que le llama a esta paz coercitiva, ¿no? De que si no es como nosotros lo estamos planteando y negociar como lo estamos planteando en el enfoque que estamos planteando, entonces el otro lado de la moneda es permitir que se reactive la guerra y más sufrimiento, ¿no? Que esta es como la opción menos deseable en la política de Trump, pero que están dispuestos a permitir si sobre todo resuelven la cuestión en Ucrania, que parece ser que se está resolviendo por medio del diálogo, ignorando también, como bien decía la doctora Rosa, a los ucranianos, ¿no? Esto es también algo que no veíamos en muchos años, pero que ahora se está viendo cada vez de una manera más clara, ¿no? Y bueno, diría algo más con respecto, rapidísimo, con respecto a lo de la competencia. Sí, esto responde a una competencia global en donde los intereses de China estaban muy fuertes antes del 7 de octubre. La doctora Rosas mencionó en su presentación que la inversión china estaba creciendo enormemente en la región. Irak se hizo uno de los principales clientes, había inversiones incluso en Israel, había inversiones en países distantes como Arabia Saudita e Irán que terminaron estableciendo relaciones diplomáticas con ayuda de China. Y entonces el modelo chino de la ruta de la seda estaba teniendo buen puerto en el Mediterráneo Oriental hasta que llega el 7 de octubre y todo este rompimiento para involucrar lo que el doctor Paredes muy bien decía. Nosotros también queremos nuestro corredor, también queremos involucrar a India, Emiratos Árabes Unidos e Israel, entonces también queremos parte del pastel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son varios ángulos los que se interponen en este complejo escenario geopolítico. Muchísimas gracias, qué interesantes respuestas. Hay una segunda pregunta de Paola Castillo. Tomando en cuenta los comentarios de todos los ponentes, ¿podríamos afirmar que las medidas que está tomando la administración de Trump y el gobierno de Netanyahu y grupos pro-israelíes se está buscando eliminar a la comunidad palestina cultural y soberanamente, entendiendo estas intenciones como genocidas según la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio? ¿Alguno de ustedes quiere responder? Yo quisiera decir algo indirectamente para responder la pregunta. Me quedé pensando mientras escuchaba a los colegas, al doctor Garduño y al doctor Paredes, en que Palestina es reconocida por el 75% de los miembros de Naciones Unidas, como Estado, me refiero, porque son 146 miembros, ¿no? E Israel es reconocido por 160 y tanto, es un poquito más de la comunidad internacional que reconoce al Estado de Israel. Yo quiero suponer que Trump quiere que eso cambie, es decir, que el Estado palestino pues no sea reconocido por la comunidad internacional. Por eso el castigo a UNESCO, ¿no? Porque la UNESCO recibió al Estado palestino como miembro de pleno derecho en la primera administración de Trump, y Trump decidió castigar a la UNESCO con salirse, ¿no? Y también se salió Israel. Entonces, yo creo que la estrategia de Estados Unidos sí busca presionar a la comunidad internacional alrededor del tema palestino, pero aquí sí vamos a tener que valorar si esos 146 países que tienen relaciones con Palestina están dispuestos a seguirlas manteniendo o a ceder
ante las presiones de Donald Trump, ¿no? Yo como lo veo, les soy franca, veo que hay mucho miedo en la comunidad internacional a Donald Trump, veo una parálisis de la comunidad internacional, veo a una Europa desdibujada, es tan preocupante esto, pero igual volteamos a otras regiones y bueno, salvo Putin, que en este momento está siendo muy empoderado por Donald Trump y el caso de Israel, yo veo miedo en la comunidad internacional, temor a interponerse o a cuestionar o a rebatir o debatir con Trump y decirle, pues no estamos de acuerdo contigo y estás mal. Creo que no estamos en ese punto. Creo que Trump ha aplicado una estrategia de intimidación relámpago, porque lo comentábamos hace un momento, apenas va a cumplir un mes en la presidencia y ya puso patas arriba a todo el mundo, ¿no? Y ha obligado incluso a cambios de gobierno. Vean lo de Canadá, por ejemplo. Entonces, siento que hay miedo, pero también siento que juega mucho con este discurso grandilocuente, ¿no? O sea, el miedo viene por una narrativa de Donald Trump de, ah, caray, pues es Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos, no podemos contradecirlo, ¿no? Cuando en realidad ni es tan poderoso, ¿no? Ni tampoco va a salir, digamos, impune de todas estas medidas punitivas que está aplicando en diversos ámbitos, ¿no? Va a haber un efecto rebote. Y eso supongo que lo sabe, supongo que lo saben sus asesores, pero mientras tanto el factor sorpresa, ¿no? De agredir, de tener esta narrativa grandilocuente de castigos a la comunidad internacional si no hacen lo que Trump dice, pero a la larga yo creo que esto va a ceder. Yo creo que tenemos que tener también cuidado y no dejarnos llevar por el miedo, ¿sí? El miedo nos lleva a tomar malas decisiones. Muchas gracias, doctora Rosas. Doctor Paredes, Tengo un minuto. adelante. Sí. A ver, una posible huida de palestinos, digo huida entre comillas claramente porque lo que se busca es que se vayan, aunque supuestamente sería por motus propio, lo que algunas fuentes plantean. Está barriendo con algunas instituciones del derecho internacional público que fueron grandes conquistas del siglo XX. Quiero mencionar limpieza étnica, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en este actual mundo postmoderno han sido totalmente relativizados. Tenemos que empezar a replantearnos a partir de qué número se considera que es genocidio, a partir de qué cantidad de números de desplazados es limpieza étnica. ¿A partir de qué tipo de armas se utiliza? Hablamos de crímenes de guerra. Lo digo porque estas cuestiones que hacen el derecho internacional público trascienden al propio derecho internacional público hasta en cuestiones donde por primera vez estamos asistiendo a una guerra donde han muerto 85 periodistas, no se ha permitido el ingreso de lo que serían los medios de comunicación al terreno para poder dar cuenta de lo que está aconteciendo y han muerto 172 funcionarios humanitarios. Entonces, estamos hablando de que hay un relativismo muy grande frente a instituciones que costó mucho tiempo construir y que no se saben cómo se van a posicionar frente a esta situación, porque se está hablando de un desplazamiento, una invitación a que se vayan a lugares mejores para que sean felices, y si eso constituye limpieza étnica, ¿y qué número va a ser el que a partir del cual se puede hablar de limpieza étnica o decisión propia de ese palestino que huye porque no puede vivir en una situación de escombro en la que se ha convertido Gaza? No sé, llamo a la reflexión. Sí. Yo quisiera decir que sí, yo pienso que hay miedo, como dice la doctora Rosas también, y también que están velando por propios intereses diferentes grupos. Se mencionó la sociedad internacional, yo me iría a algo más concreto como la división intrapalestina, ¿no? Yo en algún texto por ahí ponía que si el genocidio no podía hacer un consenso que estaba la sociedad internacional indignada, defraudada por esta violación de del derecho internacional, eh, ¿qué más podía haber para que los palestinos se unieran, ¿no? En términos de facciones políticas? O sea, si esto no los une, entonces, ¿qué los puede unir? Y ahí también implica
este tipo de oportunidades que presenta la administración Trump para varios actores a nivel internacional. Por ejemplo, México podría invertir a nivel doméstico para ver qué es lo que hace daño en términos de dependencia a Estados Unidos. Los palestinos podrían ver que esto los puede unir con facción política, porque si siguen de manera divididos, pues entonces nunca se va a poder tener con quién negociar en términos de lo que Israel y Trump a veces plantean. Este, También, por otro lado, coincido que Europa ha perdido un papel importante en la escena internacional, ¿no? Perdió papel e influencia en África, diferentes golpes de Estado. En África se contaron en los últimos 10 años cerca de 28 golpes con 50% de efectividad. Eh, Francia perdió también mucha influencia en el Mediterráneo Oriental. Ahora Turquía es más o menos la que pone las aguas en Líbano, en Siria. Este, y también se vio que no pudo satisfacer la seguridad en el Ártico hasta no meter a Suecia y a los nórdicos a la OTAN, en algo que Donald Trump, pues digamos como que señaló a partir de la teatralidad. Nuevamente vuelvo al término de lo de Groenlandia. Entonces, hay una crisis de fundamentos, de valores, del término de orden, y creo que también es una oportunidad para reflexionar si esto es temporal o si esto es algo a largo plazo, ¿no? Y termino diciendo que las políticas autoritarias como las de Donald Trump, coincido con la doctora Rosas, no tienen políticas de largo aliento. Generalmente el aislacionismo ahora es como temporal, el proteccionismo se acaba la administración y luego ya no sigue otra cosa. O sea, es falta de proyecto también estratégico, pero todo apenas va comenzando y todo puede verse como hipótesis de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este muy interesante panel. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus opiniones. Creo que podríamos discutirlo todavía mucho tiempo. Esto abre todavía otras discusiones. Creo que la más importante sería esto, ¿no? También la decadencia de Europa como foco de influencia a nivel internacional. Ya lo mencionaba el doctor Garduño, pero también el doctor Paredes y la doctora Rosas. Lo vimos también la semana pasada cuando el vicepresidente estadounidense Vance fue a la reunión de seguridad de Múnich y básicamente pues se burló, ¿no? De todos los acuerdos que existían con los europeos, diciendo que pues que ellos hicieran lo que ellos querían, pero pues ellos iban, los estadounidenses iban a decidir lo que ellos querían solos, sin tener que consultar a sus aliados europeos. Entonces, pues a lo mejor estamos ante las puertas de un status quo que al menos durará 4 años, en la que los hombres fuertes, y por eso se entiende a Xi, a Putin, a Erdogan, a todos estos personajes que llevan ya años en la política internacional, pues jugar un rol todavía más importante, ¿no? Porque ya no van a tener que estar en las sidelines, sino que van a negociar directamente entre ellos sin tomar en cuenta al resto, ¿no? Sí, y esto puede ser Palestina, como puede ser Ucrania, como puede ser Europa o inclusive América Latina, ¿no? Pues, digamos, imagínense si en un momento dicen, bueno, pues Panamá va a ser nuestro porque necesitamos el canal, pues a ver qué va a hacer Panamá en contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos en un momento interesante de la geopolítica internacional, así que supongo que tendremos más paneles de este tipo de discusiones. Y Moisés, ¿tienes un último comentario? Discúlpame, Pablo, sí, es que ahora haciendo resonancia con lo que dices tú y lo que decía el doctor Paredes, así como hay un futuro con los huérfanos de Hamas en Palestina, a mí lo que me preocupa no solamente es qué va a pasar después de Trump en estos 4 años, sino con el trumpismo que va creciendo, o con la sociedad israelí, que es la que ha votado este gobierno de derecha que ha perpetrado este genocidio en Gaza. O sea, esos fenómenos sociales que también van creciendo en Europa con las derechas, que se van afianzando y agudizando con políticas cada vez más supremacistas e intolerantes. Y este es el futuro al que nos estamos enfrentando ya de manera cercana. Solamente eso, Pablo. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, esto es algo
preocupante, ¿no? Ver el extremismo en aumento en todas partes y el establecimiento del extremismo ya como un discurso normalizado en las discusiones políticas, ¿no? Lo mismo está pasando en Alemania, justamente el hecho de que el vicepresidente estadounidense se reuniera con los líderes de Alternativa para Alemania en lugar de con el canciller alemán, pues deja muy claro cuál es la ideología afín para el gobierno trumpista, ¿no? Entonces, veamos, digo, no podemos ver el futuro, solo nos queda contemplarlo cuando nos toque vivirlo. Así que, pues, muchas gracias a todos por este muy interesante panel. Esperamos contar con su participación en futuras discusiones. Y quisiera agradecer a todo el miembro del PUEA que nos ha ayudado a llevar a cabo este evento, a la doctora Alicia Girón por la idea de organizarlo, a Vania de la Vega Xota, a José Luis Maya, a Gabriela Gallegos y a todo el resto del equipo del PUEA. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana para esta muy interesante discusión. Hasta luego.